Vamos a comenzar el estudio de la realidad del conocimiento desde el punto de vista de la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás. Para introducirnos, comenzamos por un manual escolástico. Ustedes ven que yo no odio los manuales escolásticos antiguos. Con Remer. Sí, un jesuita, el mismo. Habíamos comenzado el conocimiento sensitivo y habíamos expresado algunos textos de Santo Tomás. El último no me acuerdo cuál es el que dijimos. Terminamos hablando de Veritate, cuestión 8. Primero de las sentencias, después comentario del segundo de Ánima, segundo de Veritate. El conocimiento no es un flujo desde el cognoscente a lo conocido, como sucede en las acciones naturales, sino que más bien dice la existencia de lo conocido en el cognoscente. O sea, no pasa algo de una cosa a la otra. Porque hay que entender el conocimiento como un acto vital. Es vida el conocimiento. Y vida quiere decir ser perfecto que opera. Lo cual se verifica también en el conocimiento sensitivo. Es vida este conocimiento. Cuando un animal o un hombre conocen sensiblemente, no viene la cosa ni las cualidades de la cosa hacia el animal o hacia el hombre, sino que en su sentido se provoca una reacción vital ante ciertas cualidades que sí están en las cosas externas. Pero lo que está en el sentido no es lo mismo que lo que está afuera, aunque es un medio para conocer lo que está afuera. Es lo que denominamos en este caso especie sensible, según los diferentes sentidos. Comenta Remer, por eso el conocimiento se llama una aprehensión, una percepción. Por lo tanto, es necesario que los sensibles estén en la misma facultad sensitiva, que pueda percibirlos y aprenderlos. Y esto es por medio de la especie sensible, que es vicaria de los mismos objetos. Vicaria quiere decir que hace las veces de. Ahora, siendo la vida un ser superior al ser de las cosas inanimadas, las cualidades de las cosas inanimadas y también de las animadas, pero en cuanto no corresponden a lo propiamente animal, están en el sentido de una manera superior. Por ejemplo, cuando un gato conoce sensiblemente una piedra, la cualidad sensible de la piedra está en el sentido de la vista del gato de una manera superior. Puede ser una cualidad de una cosa inanimada o de una cosa animada, por ejemplo otro gato, una vaca, un elefante. El gato primero conoce estas cualidades y están de una manera superior. Lo mismo habrá que decir después respecto de los inteligibles. Los inteligibles del orden material, porque los inteligibles de orden inmaterial son superiores al intelecto que conoce. Están en un acto superior a aquel en el cual ponen al intelecto que conoce. El conocimiento es acto. Ahora, como sabemos por la metafísica, el acto no es solamente el acto primero, sino también
la operación. La operación es un tipo de acto que en cierta manera es superior al acto primero, así como el accidente perfecciona la sustancia. Los accidentes que principalmente perfeccionan la sustancia son los actos cognoscitivos. La sustancia humana, que es la persona, se perfecciona principalmente por los actos de la inteligencia y secundariamente por los actos de los sentidos. Hemos visto que no es necesario un sentido agente. El sentido es una facultad pasiva. Sin embargo, la sensación no consiste formalmente en la recepción de la especie sensible, sino en la operación de la virtud sensitiva, que sigue a la recepción de la especie sensible. Esta proposición es notable para entender la realidad del conocimiento y para distinguirlo de la concepción de los empiristas, como hemos visto, que tienden a concebir el conocimiento sensitivo según el modelo de la acción y la pasión físicas de las cosas inanimadas. Especialmente en Kant, el conocimiento sensitivo es pasivo y el conocimiento intelectivo es activo. En la verdad de las cosas hay que ir más allá de estas categorías de la acción y de la pasión, porque especialmente cuando se trata del acto intelectual, nos encontramos con algo que es superior a las categorías físicas. La acción y pasión son categorías que se realizan en el mundo físico, principalmente. Solo analógicamente se dan en las realidades metafísicas. Por ejemplo, decimos justamente que el conocimiento es una acción a veces, o que la voluntad produce una acción. Ahora, esta acción está dicha aquí analógicamente porque propiamente lo que produce el intelecto y lo que produce la voluntad son actos. Y por eso mismo el conocimiento sensitivo, que se acerca al conocimiento intelectivo, no consiste meramente en una acción, sino que es una operación, aunque no perfecta como la del entendimiento. ¿Cuál es la diferencia entre acción y operación? La diferencia es que la acción transmuta algo y la operación permanece en el que la produce. Es inmanente. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 26, no se dice virtud activa la que tiene algún hábito, que es la operación. Así, cualquier potencia del alma sería activa, sino que se dice alguna potencia activa cuando se compara a su objeto como el agente al paciente. El sentido se compara a lo sensible como el paciente al agente, porque lo sensible transmuta el sentido. La operación entonces de los sentidos no es perfecta como la de la inteligencia. Hay una transmutación por parte de lo sensible.
lo sensible en potencia, que es la cualidad que está en la cosa que puede ser conocida. Dice también Santo Tomás, comentando el tercer libro de las Sentencias, distinción 14, el sentido es una potencia pasiva porque no puede estar en el acto de todas las cosas, al cual se extiende por su operación, por la naturaleza de la potencia. No puede suceder que algo en acto tenga todos los colores. Y así se pone en acto padeciendo por los colores, se asimila a ellos y los conoce. Encontramos aquí otra expresión que ya hemos comentado, asimilación. En el conocimiento hay una asimilación. No es tanto que lo conocido se asimila al cognoscente, cuanto que el cognoscente se asimila a lo conocido. Lo cognoscente se asimila a lo conocido. Hay un aspecto real en el cual lo conocido es más perfecto que el cognoscente. Por eso, el conocimiento implica un enriquecimiento. Un crecimiento, un perfeccionamiento en el ser, es decir, un perfeccionamiento de la substancia que es la que principalmente posee el ser. Santo Tomás, sin embargo, dice que hay un ser de los accidentes, a diferencia de Aristóteles, que no subrayaba este aspecto. Hay un ser de los accidentes. Este mismo autor, en la parte metafísica de este tratado, dice que los accidentes reales constan no solamente de la propia esencia, sino también del propio ser. Pone algún texto de Santo Tomás, por ejemplo, comentando el cuarto libro de las Sentencias, distinción 14, donde dice: dado que los accidentes tienen el ser y las esencias propias, y su esencia no sea su ser, consta que es otra cosa en ellos, el ser y el que es. Esse et quod est. Y así tienen una composición. Santo Tomás prolonga la composición entre ser y esencia que se da en la substancia a la composición entre ser y los accidentes, lo que son los accidentes, que serían como esencias accidentales. Esto es importante especialmente para entender el perfeccionamiento que produce el conocimiento, ya el conocimiento sensitivo. La diferencia entre el conocimiento sensitivo y el intelectivo se nota especialmente en este punto, que el conocimiento sensitivo no puede tener todos los sensibles en acto. Mientras el conocimiento intelectivo puede tener todos los inteligibles en acto.
según la capacidad del cognoscente. Ahora, absolutamente hablando, el entendimiento es capaz de tener todo lo inteligible, y esto se realiza en el entendimiento divino. En los entendimientos inferiores, por participación, sea por el lado del cognoscente, sea por el lado de lo conocido. ¿Por qué no pueden estar todos los sensibles en acto en el sentido? No pueden estarlo por la doble limitación que consiste en la materia del sentido y en la materia de lo sensible. Sea lo sensible como el sentido, están compuestos de forma y materia. Aunque sea una forma y una materia accidental, en el caso del sensible. Y lo mismo proporcionalmente en el caso del sentido, porque el sentido está compuesto por un aspecto que tiene su raíz en el alma, que es la forma, y otro aspecto que tiene su raíz en el cuerpo, más cercano a la materia, aunque sea el cuerpo informado. Los accidentes están compuestos de forma y materia, así como las sustancias, de una manera análoga. Ahora, esta forma y esta materia dependen de la forma y de la materia de la sustancia en sentidos diversos. En el caso del sentido, dependiendo de la forma de la sustancia y de la materia de la sustancia. En el caso de lo sensible, tienen su forma y su sustancia en la cosa de la cual son accidentes. Pero esa forma se actualiza también en el sentido. La forma del accidente, de lo conocido, se actualiza también en el sentido. Como dijimos antes, no pasa al sentido, sino que se actualiza en el sentido. ¿Esto qué significa? Que el sentido de alguna manera reproduce en sí la forma que conoce. Esa reproducción en sí, de una manera vital, o sea, superior, como dijimos antes, esa reproducción es la especie sensible. Hemos visto también que las potencias sensitivas están en el compuesto como en el sujeto. Se dice rectamente por parte de los escolásticos que la sensación es una operación formalmente del conjunto, del compuesto, y no solamente del alma. De una manera análoga, como decimos que las pasiones no corresponden solamente al alma, sino al hombre. Una pregunta. Sí. Cuando decimos que el sentido lo produce la forma que conoce, ¿no? Análogamente decimos que la inteligencia lo produce la forma que conoce. Sí, lo decimos análogamente, y eso es la especie inteligible. ¿La reproduce o la hace?
la hace reproduciéndola, o sea, la hace según el modelo de lo que está en la cosa particular. No la hace arbitrariamente. Ahora, lo que hace en un aspecto es lo mismo y en otro aspecto no es lo mismo. Es lo mismo en el aspecto común, que está realizado también en lo particular. No es lo mismo en cuanto al ser particular, porque es otro. O sea, la especie sensible y la especie inteligible tienen otro ser que el que tienen esas formas en las cosas conocidas. Por este camino se ve también la distinción entre el ser y la esencia. Más aún, es un camino principal para conocer esta distinción entre el ser y la esencia. O sea, es la misma esencia pero con otro ser, y realizada por eso de otra manera. O sea, por el lado del ser hay un perfeccionamiento de la forma inteligible, porque en la inteligencia adquiere un ser superior. Pero por otro lado, la inteligencia es perfeccionada en cuanto adquiere una forma que no tenía. Por eso en la inteligencia se une nuevamente el ser con la esencia. Y en este sentido se da una imagen del acto creador. Por eso decimos que el hombre es imagen de Dios. No simplemente porque es parecido a Dios, porque esto podría corresponder a todas las formas de las cosas creadas, son parecidas a Dios, porque vienen de Dios. Sino hay una semejanza específica en el hecho de que la operación humana es como la operación divina creadora, aunque no es creadora. Dice Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuestión 75, lo sensitivo de algún modo se relaciona con lo sensible como lo intelectivo a los inteligibles, en cuanto cada uno está en potencia a sus objetos. Pero de algún modo también de manera desemejante, en cuanto lo sensitivo padece por lo sensible con la inmutación del cuerpo. Por eso los sensibles, que son muy intensos, corrompen el sentido. Y esto no sucede en el intelecto. Es una afirmación aristotélica del de ánima. El sentido, cuando percibe una cualidad demasiado intensa, se deteriora. Esto significa de algún modo que la forma supera la proporción que le corresponde con la materia. Por ejemplo, si el ojo percibe una luz intensa durante mucho tiempo, se arruina. Porque el ojo está preparado para recibir ciertas formas sensibles, particulares, y no otra. Por otra parte, esto se realiza con una transmutación corporal, como dijimos, y es a través de esta transmutación
como se produce el deterioro. Lo sensible es distinguido por Aristóteles como propio, común y por accidente. El sensible propio y el sensible común son percibidos inmediatamente por los sentidos. Dice Santo Tomás, comentando el De Anima, el sensible propio es aquel que se siente en un sentido de manera tal que no puede ser sentido en otro. Como la vista es cognoscitiva propiamente del color y el oído del sonido. Hay algunas cualidades sensibles entonces que pueden ser percibidas por un sentido y no por otro. Hay otras cualidades sensibles que pueden ser percibidas por varios sentidos y estas son comunes. Los sensibles comunes, dice Santo Tomás, en el mismo lugar, son estos 5: el movimiento, la quietud, el número, la figura y la magnitud. Estos objetos no son propios de ningún sentido. Por eso no hay que entender que estos sean comunes a todos los sentidos, sino que algunos de estos, el número, el movimiento y la quietud, son comunes a todos los sentidos. El número, el movimiento, la quietud son comunes a todos los sentidos. Sí. El tacto y la vista perciben todos los 5 sensibles comunes. Los sensibles comunes más los sensibles propios son los denominados sensibles por sí, per se, que se distinguen de los sensibles por accidente, per accidens. Dice Santo Tomás, también en la primera parte de la Suma, cuestión 17, artículo 2, para que algo sea sensible por accidente, en primer lugar se requiere que le suceda lo que es sensible por sí.
En segundo lugar, se requiere que sea aprehendido por el senciente, por el que siente. Si sucediese que lo sensible estuviese escondido al que siente, no se diría que es sentido por accidente. Es necesario que sea conocido por sí por alguna potencia cognoscitiva del sentiente. Y esta es u otro sentido, o es el intelecto, o es la potencia cogitativa, o es la potencia estimativa. Como inmediatamente cuando veo a alguien que habla o que se mueve, aprendo por el intelecto su vida, y por eso puedo decir que lo veo vivir. Si lo aprendo en manera singular, como cuando lo veo colorado, percibo a este hombre o a este animal. Esta aprehensión en el hombre se hace por la potencia cogitativa, en el animal irracional por la estimativa natural. Entonces, si oigo a alguien que habla, sé que vive, y la vida es sensible por accidente. Como la sustancia es sensible por accidente. Cuando yo veo a alguien, veo sus cualidades sensibles, sus colores, su figura, su movimiento, pero veo de algún modo también la sustancia, veo la persona. En el lenguaje común se expresa esto diciendo que se ve una persona, que es una sustancia. Ahora, la sustancia propiamente no puede ser aprehendida por la vista o por cualquier sentido. Es aprendida por la inteligencia. Ahora, como la sustancia está unida con la cualidad sensible que alcanza la vista, se dice que es sensible por accidente. O sea, porque está conectada con lo sensible. Y lo mismo, puede ser otra facultad la que conoce el sensible por accidente. Por ejemplo, un perro, cuando ve otro perro, ve un animal. Y no ve el animal porque tiene inteligencia, sino porque tiene una facultad que se llama estimativa. Por ejemplo, el perro ve al gato y lo corre por la facultad estimativa. Y el hombre por la facultad cogitativa, que es la misma estimativa pero realizada de una manera más perfecta, por la unión y la participación de la inteligencia, aunque sigue siendo una facultad sensitiva.
de algún modo el sensible por accidente tiene que ser cognoscible, porque es alcanzado por una facultad cognoscitiva, aunque no sea el sentido. De otra manera no es sensible por accidente. El sentido no reflexiona con una reflexión propiamente dicha. Si definimos la reflexión en general como la atención del cognoscente a los propios actos, esta puede tener lugar o porque el cognoscente, por la misma potencia por la que conoce, reflexiona sobre su acto, por ejemplo, conoce que conoce, o porque el cognoscente por otra potencia reflexiona sobre otro acto de la potencia, sobre un acto de otra potencia. Por ejemplo, conoce que conoce por otra potencia. Esta otra reflexión es impropia. La primera es propia. La primera corresponde a la inteligencia. La inteligencia conoce que conoce. La reflexión propia se distingue en dos: en reflexión ejercida y en reflexión signada. La reflexión ejercida se tiene porque la potencia cognoscitiva, por el mismo ejercicio de su acto, percibe o siente que conoce o que es inmutada por el objeto. La reflexión signada se tiene cuando la potencia por otro acto vuelve sobre el acto ya tenido y lo conoce. ¿Cómo se llama esta segunda? Signada. La reflexión es llamada por Santo Tomás reditus o reditio, que vuelta. La reflexión propia se llama reditio completa y la reflexión impropia se llama reditio incompleta. La ejercida es la Reditio completa. Esto se encuentra en un famoso texto de la primera cuestión de Veritate, artículo 10. Reditio completa. Es la inteligencia solamente la que tiene esta reditio completa. Percibe que percibe, o conoce que conoce, entiende que entiende. La reflexión de los sentidos entonces es indirecta. El sentido no vuelve sobre sí mismo. Esa reflexión corresponde en el orden de los sentidos especialmente al denominado sentido común. Este percibe de algún modo el acto de los otros sentidos y tiene por tanto una forma rudimentaria de conciencia. Pero no es conciencia perfecta como la del acto intelectivo, cuando se percibe a sí mismo.
Esto, es decir, la ausencia de reditio completa, de vuelta o reflexión completa sobre sí mismo, se debe a la materialidad de la potencia. Dice Remer que la potencia sensitiva, como acto del órgano, usa del órgano como de un medio y un instrumento para alcanzar el propio objeto. Por tanto, como potencia sensitiva, reflexionaría sobre sí misma o sobre su acto, y para esto debería usar un órgano como medio o instrumento. Pero esto es imposible, porque si el órgano es medio o instrumento entre la potencia y el objeto, ya la potencia sensitiva y su acción no pueden ser alcanzados como objetos, pues una y otra son orgánicas, es decir, unidas con un órgano. Dice Santo Tomás en el segundo libro de las Sentencias: la virtud de cualquier operante por el órgano corporal es necesario que sea medio entre la misma potencia y su objeto. La vista no conoce nada sino aquello cuya especie se puede formar en la pupila o hacer en la pupila. Y por ello no es posible que el órgano corporal sea medio entre la virtud, entre alguna virtud y la misma esencia de la virtud. Y de esta manera no es posible que alguna virtud operante mediante el órgano corporal conozca a sí misma. Los sentidos se dividen en externos e internos. Y esto depende de los órganos. Los sentidos externos tienen órganos externos y los sentidos internos tienen órganos internos. Los sentidos externos son 5. Estos sentidos externos son los que tienen un objeto inmediatamente sensible. En cambio, los sentidos internos tienen por objeto la sensación de los otros sentidos. Hay 5 sentidos externos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, de los cuales cada uno tiene un órgano peculiar y un objeto peculiar.
el sentido del tacto tiene como órgano principal la piel, y también algunas papilas táctiles que continúan el sistema nervioso. Objetos del tacto, los filósofos antiguos denominaban al frío y al calor como primeras cualidades, y después a otras que pertenecen a la cantidad, a otros objetos que pertenecen a la cantidad: lo duro, lo blando, lo áspero, lo suave. Y otros objetos que siguen a la cantidad: la figura, el movimiento y la distancia. Todo eso puede ser percibido por el tacto. Por ejemplo, un ciego puede percibir por el tacto la distancia, porque se mueve mucho. ¿Y la cantidad misma? La cantidad misma es objeto de la inteligencia. Ahora, la cantidad como accidente, porque solo la inteligencia distingue el accidente de la sustancia. La cantidad realizada particularmente es objeto per accidens del tacto, por ejemplo. Puede serlo de otros sentidos también, de la vista. Porque el tacto capta la figura, el movimiento, la distancia, por ejemplo, e indirectamente la cantidad. Porque todos estos objetos corresponden a manifestaciones sensibles de la cantidad. Lo mismo que lo suave y lo duro y lo blando, lo áspero. Dice Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuestión 78, como parece decir el filósofo, el sentido del tacto es uno según el género, pero es dividido en muchos sentidos según la especie. Es dividido en muchos sentidos según la especie. Y por eso corresponde a diversas contrariedades. Ahora, estos no se separan entre sí según el órgano, sino que son concomitantes con todo el cuerpo. Se puede decir que esas contrariedades particulares convienen en un género próximo y que todas convienen en un género común, que es el objeto del tacto según su razón común. Este género común no tiene nombre. Se podría inventar una palabra, lo tactible o lo tocable.
Este género abarca diversos pares, por ejemplo frío y caliente, suave, áspero, duro, blando. Estos son como géneros de los objetos singulares. El órgano del sentido del gusto es la lengua, aunque también hay gusto en el paladar y en otras partes de la boca. El objeto del tacto son los sabores de los cuerpos. Lo dulce, lo amargo, lo ácido, lo salado, el órgano del olfato es la nariz y las cavidades nasales, y la membrana mucosa o pituitaria, que tiene como unos hilos del nervio específico. El nervio comunica el órgano con el cerebro, que es donde está la sede de los sentidos internos. Justamente porque se trata de sentidos, tiene que haber, que tienen órgano corporal, tiene que haber una comunicación también al nivel del órgano corporal. Pero es parte del sentido, o sea, del órgano sensorial externo o interno. ¿El nervio? Sí. El nervio parecería ser parte del órgano sensorial interno. El órgano sensorial externo es externo al cuerpo y además capta directamente cualidades, inmediatamente cualidades o cualidades sensibles o cantidades en el caso del tacto, como hemos visto. Pero son cantidades alcanzables a través de la cualidad, porque lo blando, lo duro, etcétera, son cualidades que hacen conocer cantidades. El oído tiene por órgano la oreja. La parte esencial es el oído interno o la oreja interna, podríamos llamar, para distinguir el sentido del órgano.
Y el objeto sensible es el sonido, o los sonidos, porque hay varios tipos de sonido. Hay un género común que es el sonido. Y después el órgano de la vista es el ojo. El objeto es la luz con sus colores, o los colores, pero los colores no están separados de la luz. Sin ninguna luz no se ve nada. Además de los sentidos externos, están en todos los animales algún sentido interior, que en los animales perfectos es cuádruple. El sentido común, la imaginación, la estimativa y la memoria. La fantasía es la imaginación en cuanto se refiere a objetos no inmediatamente conectados con los sentidos externos. Uno puede imaginar una cosa que vio efectivamente o una cosa que no vio. O como un compositor que produce una obra musical a partir de los sonidos, pero sin haberla nunca oído. La produce con la fantasía, que es la imaginación en esa función. La naturaleza no falla en lo necesario, por eso es necesario que en los animales haya tantas acciones del alma sensitiva cuantas se requieren para la vida del animal. Y consiguientemente es necesario que haya potencias diversas de estas acciones. Si las acciones no se pueden reducir a un único principio próximo. Para la vida del animal se requiere en primer lugar que el animal juzgue acerca de las sensaciones de los sentidos externos y las discierna recíprocamente, y para esto debe haber una potencia diversa de los sentidos externos. Es diverso el objeto que inmuta los sentidos externos singulares, y otra cosa son las sensaciones de los mismos sentidos externos. Esta potencia se llama sentido común. El sentido común discierne las sensaciones de los sentidos externos. Pero lo que se percibe del sentido, digamos. Se percibe del sentido por el cual se relaciona. El acto mismo, claro. El acto mismo de percibir los objetos. O sea, discierne entre ver y oír, y también entre ver blanco y ver verde, o eso ya es...
Bueno, entre ver blanco y ver verde es un discernimiento propio del sentido externo. Pero el sentido no decía verde, o sea, la vista no decía entender. Sí, la vista los cambia, la vista los capta como diversos entre sí. Ya los capta como diversos. Porque no, el sentido común tampoco hace un discernimiento intelectual, no dice el verde es distinto del blanco. El sentido común es una especie de conciencia según la cual el animal percibe que está viendo y percibe que está oyendo. Hay una suerte de autorreflexión a un nivel sensitivo. Es algo análogo a la reflexión intelectual, pero de manera imperfecta, porque no se produce sobre el mismo acto. El sentido común no capta su acto de sentido común, sino el acto de los otros sentidos. Además se requiere que el animal no solo aprenda lo sensible presente, sino también lo sensible ausente. De otra manera no se podría mover para buscarlo, porque los movimientos del animal hacia lo sensible siguen la aprehensión del mismo sensible. Y para esto debe haber una potencia especial que puede retener las especies de los objetos y usarlas en su ausencia. Esta especie se llama fantasía o imaginativa y es diversa del sentido común. Esta potencia se llama es necesario que el animal no solo aprenda lo sensible presente, sino también ausente. De otra manera no se podría mover para buscarlo, dado que el movimiento del animal hacia lo sensible sigue la aprehensión del mismo sensible. Y para esto debe estar una potencia especial que pueda retener las especies de los objetos tenidas y usarlas en su ausencia. Y esta se llama fantasía o imaginativa. Es diversa del sentido común, porque con el sentido común se conecta la presencia de las sensaciones y de los objetos sensibles. Porque la fantasía tiene las sensaciones y los sensibles, los alcanza como no presentes. Un animal tiene que imaginarse la carne para buscarla. De algún modo la tiene que imaginar. Que no quiere decir solo con la vista, puede ser con el olfato, o puede ser con el gusto. No la capta como presente. En el sentido más propio tampoco los sentidos externos captan los objetos como presentes, porque la presencia es algo que alcanza la inteligencia, no los sentidos.
podríamos usar una palabra y expresar que se trata de una captación directa o de una captación indirecta. La imaginación o fantasía puede también componer varias especies sensibles y formar un nuevo sensible, y esto no lo puede hacer el sentido común. También es necesario que el animal busque algunas cosas o huya de ellas, no solo porque son convenientes o no convenientes para sentir, sino también por otras comodidades y utilidades o daños, como la oveja que ve venir el lobo huye no por la indecencia del color o de la figura, sino porque es enemigo de la naturaleza. Y de la misma manera el recoge la paja no porque tenga deleite el sentido, sino porque es útil para nidificar. Es necesario entonces que el animal perciba estas intenciones que no percibe el sentido exterior. Para esta percepción tiene que haber otro principio, porque la percepción de las formas sensibles es a partir de la inmutación del sensible, pero no la percepción de tales intenciones. Y a esta se dirige, dice Santo Tomás, la potencia estimativa. O sea, la potencia estimativa corresponde a los instintos de los animales. Los animales desarrollan distintos comportamientos que son los mismos en todos los individuos de la especie, y esto corresponde a una potencia especial que se llama estimativa. Esta potencia parece que es educable, porque hay algunas actitudes de los animales que corresponden a todos los individuos y otros que corresponden a ciertos individuos según el entrenamiento. Parece que hay animales más perfectos que otros que tienen mayor capacidad de usar esta potencia que otros. Y por último es necesario que el animal, las cosas que fueron nocivas o útiles y que aprendió, las pueda conservar y llamar a una consideración actual y reconocerlas como ya tenidas o como pasadas. Y para esto se da la memoria, cuyo objeto es formalmente distinto de los objetos de las otras facultades. Ahora, aquí habría que cuidar también el vocabulario, porque los animales, en la memoria incluso del hombre, lo pasado no es alcanzado como pasado, porque lo pasado es conocido solo por la inteligencia, la cual está el tiempo. Para los sentidos no hay pasado, ni presente, ni futuro, sino que hay un acto distinto por el cual alcanzan lo presente, lo que nosotros con la inteligencia conocemos como presente, y lo que nosotros con la inteligencia conocemos como pasado. Aunque los animales no distinguen eso. Pero usan un sentido distinto para alcanzar lo pasado.
¿Qué quiere decir? Para alcanzar o para hacer presentes los signos de lo pasado en el presente, porque en los animales algo queda del pasado. Por ejemplo, si les pegaron a un perro cuando mordieron a alguien, el recuerdo es algo presente en realidad, que corresponde a un efecto del pasado, que nosotros conocemos del pasado.